Lo primero que me surge es que hacer memoria de una etapa de la vida, una etapa tan importante como es la adolescencia, la primera juventud, es algo lindo, ¿no? Y en mi caso, hago una memoria agradecida, esta oportunidad de recordar la historia propia, la historia común de Campamento, me hace hacer una memoria agradecida. Y es bueno hacer memoria porque la memoria tiene que ver con la identidad y las raíces, la historia, es lo que somos. Así que muchas gracias a los que tienen esta iniciativa. Realmente lindo hacer memoria personal y memoria colectiva, que creo que es el objeto de estas grabaciones. Pienso en muchas cosas, me vienen muchas cosas a la cabeza y también al corazón. El Campamento, por lo menos en nuestra época, yo egresé del colegio de mecánica en el 77 y después entré al seminario. Campamento, diría, tenía algo visible y algo invisible, por llamarlo de alguna manera. Lo visible es lo que todos conocemos: el lugar, el lago Moreno, las montañas, el base, las carpas, las tandas, el rasti. Lo visible era las formas del campamento, cosas tan lindas, ¿no? Inolvidables para nosotros, que creo que son fundamentales, han sido fundamentales para lo que ha significado esta realidad llamada Campamento Andino Ragio. Pero lo invisible, claro, no es tan fácil de ver y es muy subjetivo, pero yo no sé si no era más importante que lo visible, ¿no? Es verdad que muchas veces me pregunté, ¿se podría haber dado esto en otro lugar? Es una respuesta difícil de dar porque de hecho se dio en ese lugar. Pero lo invisible era lo que generaba Campamento en cada uno de nosotros, ¿no? Eso que dice, la procesión va por dentro. Entonces, evidentemente, esa experiencia, experimentar, viene de una palabra que en griego tiene que ver con caminar también. Esa experiencia, ese experimentar, que tenía mucho que ver con el caminar, caminábamos mucho allá en Bariloche, se daba la oportunidad que cada uno de nosotros fuera haciendo camino adentro. Las largas caminatas que hacíamos, en el fondo también nos obligaban a hacer caminatas interiores, ¿no? La interioridad. En un momento particular de la Argentina, en un momento particular de los jóvenes, yo creo que Campamento nos ayudaba mucho al camino interior, que es camino de crecimiento, que es camino de maduración y que es camino de opciones también, opciones fundamentales. Me parece a mí que Campamento nos ayudó a ser una opción fundamental por intentar ser buenas personas. Y eso es muy valioso para una institución, o para este grupo, ¿no? Creo que Casiano acá tuvo mucho que ver. Yo no soy de la época de Madero, soy de la época de Casiano, pero creo que Casiano tuvo mucho que ver en este estilo, en esta mística que tenía el Campamento, en donde todo el que quería, todo chico que quería iniciar ese camino interior lo podía hacer, y diría que Casiano era un gran facilitador y un gran confrontador de esto, de poder ser buena persona, de tomar esta decisión interior profunda, personalísima. Yo podría contar muchas anécdotas de charlas en pequeños grupos o charlas personales en donde él siempre
nos exigía a no ser chantas, no ser charlatanes, no ser mediocres, ¿no? Y esto creo que generó huella en nosotros, ¿no? Bariloche, por lo menos a mí, yo tengo 60 años, ha generado huellas. Muchas veces vuelvo a cosas vividas en aquella adolescencia, primera juventud, y creo que tienen que ver con ese camino interior, ¿no? Casiano era un gran facilitador de los caminos personales de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo podía hacer como gran maestro que era. Yo sé que Campamento no era Casiano, Campamento era más que Casiano, pero en nuestra época Casiano era una piedra fundamental, diríamos, ¿no? Como gran maestro tenía la posibilidad de estar con todos y con cada uno, ¿no? Que esta, me parece a mí, es una de las grandes características de los grandes maestros, ¿no? Puede estar al mismo tiempo con todos y con cada uno, y facilitó en cada uno de nosotros ese camino interior. En mi caso, incluso, yo resolví ser sacerdote en Bariloche y siempre me sentí animado, me sentí apoyado, ¿no? Pero claro, en ese espacio la naturaleza, que es lo que primero uno ve, lo visible, ¿no? El grupo humano, lo que significaba caminar juntos en la montaña, el sentido de solidaridad, el sentido de estar juntos, los fogones, las reflexiones, el hacer la comida, es estar las primeras experiencias adolescentes de independencia de la familia, porque bueno, Bariloche no era cerca, y en aquel momento la comunicación era por carta, no había celulares, bueno, todo eso que eran los primeros pasos de un joven, de un adolescente, en asumirse individuo, bueno, en ese espacio la verdad es que se facilitaba mucho las búsquedas interiores y las decisiones, ¿no? Y yo en Campamento, en ese contexto, al mismo tiempo yo iba a la parroquia de mi barrio y empecé a sentir una llamada especial de Dios, ¿no? Nuestro colegio era un colegio público y Casiano en ningún momento se manifestó a favor de una cosa o de otra, o de una religiosidad o de otra, pero yo sentí mucha compañía, ¿no? Y en Bariloche, a través de lo visible, como dije, y todo ese camino interior, en mí se fue dando la necesidad de una entrega total a Dios y a los demás, ¿no? Y lo descubrí ahí, y yo creo que consciente o inconscientemente esa experiencia llamada Campamento Andino Ragio me marcó en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y por eso más que agradecido, ¿no? Es decir, evidentemente las realidades van cambiando. Hace 40 años la Argentina era otra, la cultura del mundo era otra. Las cosas fueron cambiando, son distintas, y yo me alegro mucho de que el campamento también se haya ayornado, ¿no? Y que de alguna manera, no sé si son palabras difíciles, no me quiero hacer el intelectual para nada, pero bueno, el campamento fue respondiendo hoy a las mejores tradiciones, pero no de manera mimética, sino de manera creativa, ¿no? Y creo que hoy es el mismo campamento y es otro. Y está bueno eso, ¿no? Ser fieles, pero no imitando el pasado, sino siendo muy creativos. Y hoy creo que la fidelidad de ese campamento tiene que ver con lo visible y con lo invisible, ¿no? Que el campamento siga ofreciendo un espacio en Bariloche. Ojalá que el base pueda seguir estando, ¿no? Y el campamento pueda seguir estando en el base y el base en el campamento. Ojalá que así sea. Pero pienso que también ofrecer a los chicos de hoy, que son tan distintos a lo que éramos nosotros, porque todo ha cambiado, ese camino interior, eso invisible, creo que es un gran aporte a un número no menor de juventud, ¿no? Yo no sé cuántos chicos han pasado por el Campamento Andino Ragio, pero me imagino que hemos pasado unos cuantos, ¿no? Y no sé si en todos, ha hecho huella, supongo que no, porque sería imposible pedirle
o la misma intensidad de la huella, pero estoy seguro que en la gran mayoría, ¿no? Así que celebro muchísimo que el campamento siga existiendo, que el campamento se siga recreando. Estoy muy, muy agradecido a tanta gente que ayuda a que esto sea una realidad. Siendo sacerdote joven, me di el gusto de ir al base, y entonces estuve con Casiano y disfruté muchísimo las veces que la tanda se iba. Siempre que yo tenía esa fantasía estando en el campamento, ¿no? Qué lindo debe ser quedarse acá y disfrutar del campamento cuando la tanda no está. Bueno, yo me di el gusto siendo cura, y realmente el gustazo era charlar con Casiano al lado de la Económica, comiendo chocolate y con el Otard Dupuy famoso, añejo, y quedarnos largas horas, ¿no? Charlando de todo. Casiano era un gran conversador también, y esto me surge ahora, ¿no? Era una persona que nos obligaba a crecer, porque no era alguien que se infantilizaba, era alguien que te obligaba a ser adulto, ¿no? Y bueno, eso evidentemente a muchos nos ha pegado, a muchos nos ha pegado esta responsabilidad frente a la vida, ¿no? Y nos hizo tomar un sentido de la vida, un sentido del otro, de los otros, un sentido de lo común, del bien común. Casiano era muy cuidadoso del bien común, de los detalles para el bien común. La verdad es que, bueno, nos ha marcado, ¿no? Entonces celebro que este espacio siga creciendo, buscando nuevos caminos, pero con la misma tradición. Tal vez esto, ¿no? Diría, el campamento, el lugar para formar buenas personas, ¿no? Y eso ha sido, y ojalá que siga siendo un aporte fundamental a tantas chicas y chicos que hoy son miembros de la comunidad del Ragio, ¿no? A mí me tocó, bueno, no me tocó, sino que cuando Casiano estuvo enfermo fui allá al hospital a visitarlo, y la verdad es que sentí que Casiano murió como vivió. La vida de Casiano ha sido una vida muy linda, porque bueno, siempre estuvo rodeado, un hombre sin familia, entre comillas, pero la verdad es que no, porque nosotros éramos su familia, y uno lo sentía un familiar directo, no era que uno estaba frente a un desconocido, ¿no? Y uno ha visto un hombre alegre, un hombre así muy sencillo, muy austero, diría pobre, pero muy digno, muy digno. Su trajecito, él siempre así bien empilchado, bien peinado, un hombre con dignidad, y que hacía sentir esa dignidad, ¿no? Y yo creo que también esa experiencia propia de dignidad la transmitía. Y era una transmisión realmente cierta. Uno se sentía frente a él persona, y lo hacía sentir eso, ¿no? Y alegre, y una persona así chicharachera, con chistes, y en los peores momentos, que también los vivió, y uno ha sido testigo de haberlo visto también en la lucha. Tenía una enorme capacidad de salir adelante, y bueno, querido, vamos, ¿no? Como que pareciera ser que había un espíritu en él de vida, lo diría así, tal vez en difícil, la pulsión de vida era más fuerte que la muerte, ¿no? O que cualquier situación de tristeza. Bueno, yo lo vi así también en sus últimos días, ¿no? Es decir, no vi un hombre que se despidió de la vida en un estado de tristeza, un estado de angustia, ¿no? Vi un hombre que se fue entregando como lo hizo siempre, ¿no? Yo no sé si en este sentido, no sé cómo era la experiencia religiosa de Casiano, pero sí sé que era un hombre, y esto lo creo profundamente, que está con Dios, ¿no?